7 nuevos datos extraños acerca del Titanic. Hola familia. Probablemente piensas que sabes todo acerca del trágico hundimiento del Titanic. Sin embargo, más de un siglo después, hay muchos misterios y curiosidades que a lo mejor aún no conoces. Y hoy aquí, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré los datos más extraños acerca del Titanic que seguramente no conoces. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. La predicción del hundimiento. El hundimiento del RMS Titanic es uno de los naufragios más famosos de la historia. Esta tragedia sucedió en la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril del año 1912, y aún hay detalles escalofriantes acerca de este transatlántico británico que más de un siglo después se siguen conociendo. Uno de ellos es la predicción que hizo el autor estadounidense Morgan Robertson en su libro El naufragio del Titán, justo 14 años antes de la tragedia. En este texto se habla acerca de un transatlántico grande y lujoso que se hundió después de haber chocado contra un iceberg en el Atlántico Norte, justo en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. O sea, viajaba en el sentido contrario que el Titanic. Curiosamente, en la historia de Robertson, la enorme embarcación disponía solo de 24 botes salvavidas para las 2.500 personas que estaban a bordo. Así que las similitudes entre el Titanic y el barco de Robertson realmente son asombrosas. Ambas naves se hundieron en sus viajes inaugurales. Las embarcaciones fueron consideradas por sus constructores como insumergibles. Además, los dos barcos tenían medidas similares y ambos portaban 3 hélices y 2 mástiles, entre muchas otras escalofriantes coincidencias. Esta no fue la única predicción que hizo el autor Morgan Robertson, porque también se cree que pudo haber pronosticado el enfrentamiento en Pearl Harbor entre Estados Unidos y Japón. Así que para muchos, este escritor era todo un clarividente. El simulacro cancelado. Esta se considera como una de las coincidencias más desagradables y frustrantes acerca del hundimiento del RMS Titanic, porque desafortunadamente, el día que esta embarcación chocó contra el iceberg, se había planificado un ejercicio de entrenamiento con los botes salvavidas. Extrañamente, ese simulacro se canceló por razones desconocidas, aunque algunas fuentes señalan que esto probablemente se debió a la negligencia del capitán Smith, algo que podría confirmarse porque el barco no contaba con un plan para evacuación ordenada, además de que el máximo oficial no emitió una orden general para que la embarcación fuera abandonada a tiempo, por lo que muchos pasajeros no percibieron el peligro real. Así que si hubiera habido más celeridad por parte del capitán Smith y no se hubiese despreciado la capacitación, se cree que hubiesen sobrevivido más personas. Los barcos cercanos. Otro de los factores que determinó el hundimiento del Titanic fue el mal uso de sus comunicaciones. Esto lo demostró un equipo de expertos, quienes confirmaron que desde el aparato de radio de la embarcación, la primera señal que se emitió, curiosamente, no fue un SOS, aun cuando ya habían impactado con el iceberg. El Titanic contaba con un óptimo sistema de telecomunicaciones, tanto así que muchos adinerados que viajaban en el barco lo utilizaban para enviar mensajes personales a través de las ondas, por lo que la cantidad de emisiones provocó que barcos cercanos desconectaran su sistema de comunicación para evitar estar escuchando esto todo el día. Y el Titanic hizo lo mismo con las otras embarcaciones. Debido a eso, el SS Californian, uno de los barcos que se encontraba más cerca del Titanic, emitió una señal avisando que estaba rodeado de hielo, pero la respuesta del telégrafo del Titanic fue grosera y además ignoró la alerta. Así que unas horas después chocaron contra el iceberg. Ya en el momento del hundimiento, el Titanic envió señales CQD que señalaban que habían problemas, pero en ese momento ya tuvieron que haber usado el estándar de SOS, por lo que los operadores del SS Californian y otros barcos restaron importancia ante los llamados. Cuando finalmente el Titanic se decidió por enviar la señal de SOS, ya era muy tarde y nadie pudo acudir en su ayuda a tiempo, lo que provocó la muerte de más de 1.500 personas. El Titanic no puede ser sacado del fondo del océano.
A lo mejor, en algún punto te preguntaste ¿por qué el Titanic no ha sido sacado del fondo del océano? Una de las principales razones por las que esto no puede ser así es porque los restos de esta embarcación están sumamente deteriorados, así que si son extraídos del agua, prácticamente se caerían a pedazos. Es por eso que los científicos creen que dentro de muy poco tiempo no quedará nada de este casco oxidado que reposa en el fondo del océano. Además, porque poco a poco, una bacteria que se come el metal está acabando con los restos del barco. Asombrosamente, este naufragio fue encontrado en el año 1985 por el estadounidense Robert Badger, exactamente a una profundidad de casi 4.000 metros y notablemente bien conservado. Desde ese momento, hemos tenido toda clase de fotos y videos del Titanic en el fondo del océano, algunas tan sorprendentes como esta que puedes ver aquí. Además, en el pasado año 2020, una jueza federal en Virginia autorizó sacar del mar una máquina del telégrafo del Titanic, así que podremos conocer muchos más detalles acerca de las últimas horas que este barco estuvo a flote. El espejismo. A lo largo de estos casi 109 años del hundimiento del Titanic, han surgido diferentes teorías e hipótesis acerca de los motivos tras la tragedia. Una nueva especulación indica que esta se pudo haber presentado por una ilusión óptica. Según el historiador británico Tim Maltin, esto sucedió por la diferente densidad de dos corrientes de aire, una capa fría y una caliente. Esto provocó una especie de lente refractante que generó este espejismo. La ilusión óptica hizo que se creara un horizonte falso, mucho más lejano que el real, por lo que las personas de la cabina solo pudieron ver el iceberg a menos de 1 milla de distancia. Así como la teoría de Maltin, también otras han hablado acerca de la incidencia de las ilusiones ópticas y un reflejo de luz en la tragedia del Titanic. ¿Crees en estas especulaciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Las falsas noticias. En el Titanic había más de 2.000 personas a bordo, de las que se estima fallecieron en total 1.514. Pero curiosamente, ante semejante tragedia, las primeras notas periodísticas de medios de comunicación realmente conocidos en la época se atrevieron a afirmar que no hubo bajas. No fue sino hasta 2 días después que los diferentes periódicos informaron acerca de la verdadera magnitud de la tragedia, en medio de la que murieron una diversidad de pasajeros, entre los que estaban desde personas famosas y ricas hasta inmigrantes británicos y escandinavos que estaban en la búsqueda de una mejor vida en América. Los sobrevivientes del naufragio llegaron a Nueva York el día 18 de abril del año 1912 y el Titanic actualmente se encuentra hundido en aguas internacionales, por lo que ningún país del mundo puede reivindicar su jurisdicción. El whisky salvó a un pasajero. El jefe de panaderos del Titanic se llamaba Charles Joughin. La noche que el Titanic se estaba hundiendo, este hombre decidió encerrarse en su camarote junto a su botella de whisky. Sin embargo, en determinado momento salió a cubierta para brindar su ayuda a los demás pasajeros. Una vez el barco se hundió, él permaneció 2 horas en las profundas y heladas aguas hasta que finalmente uno de los botes lo rescató. Según los diferentes expertos que han estudiado este caso, Charles se salvó debido a que los efectos del alcohol le permitieron mantenerse tranquilo y no desesperarse ante la situación tan angustiante que estaba viviendo. Gracias a eso, este panadero pudo sobrevivir al desastre y además siguió trabajando en diferentes barcos en los siguientes años. Y bueno, mi querida familia, de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Quiero que me digas en los comentarios si ya conocías alguno de estos datos extraños acerca del Titanic y si sabes de alguno diferente. Estaré marcando tus respuestas con un corazón. Hasta la próxima. Nos vemos.